No vamos ahora a establecer lo que nos indica el artículo 387 del mismo Código Orgánico Integral Penal, hablando de las contravenciones de tránsito de segunda clase. Vamos a remitirnos exactamente lo que nos indica el artículo 387. Nos indica lo siguiente: serán sancionados con una multa del 50% de un salario básico unificado al trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. El numeral 5 dice: la o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. Hay señores vigilantes que están realizando citaciones a los conductores de sus vehículos particulares que llevan una persona más de la capacidad que le permita la matrícula. Por ejemplo, usted va en su vehículo auto y generalmente en la matrícula le establece a usted, a más del conductor, 3 personas en la parte posterior de su auto y una adelante, 4 más el conductor, 5. Pero a veces los conductores llevan 2 personas adicionales, 3 personas adicionales. Entonces los vigilantes vienen y le hacen la citación a ese conductor. En ese momento le aplican el artículo 387, numeral 5, que lo vuelvo a repetir. Ojo, establece lo siguiente el artículo 387: la o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros. En el momento que un conductor es detenido su marcha por llevar 7 personas dentro de su auto particular, no está incurriendo en la falta que está establecida en el artículo 387, porque ese vehículo es un vehículo particular y la ley está sancionando solamente a los vehículos de transporte por cuenta propia o comercial. En el presente caso, ese conductor es un vehículo que la matrícula claramente lo establece, que es un vehículo particular. Entonces no corresponde que el vigilante, o mal procedimiento sería que el vigilante le coja la licencia y le proceda a hacer la citación a un vehículo que no está, la sanción, que no está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal ni en ninguna ley. Entonces a los señores jueces tampoco le corresponde, dentro de una impugnación que haga el conductor, más bien le corresponde al señor juez ratificarle la inocencia a aquel conductor que en derecho le corresponde y que es exigible como administradores de justicia le ratifiquen la inocencia a estos señores porque son mal citados, como se los estoy demostrando. Asimismo, en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que está en vigencia, establece las clases de servicios de transporte terrestre y vemos que ahí se establece el público, el comercial, por cuenta propia y particular, ¿no? Y al respecto, la Constitución de la República, en el artículo 76, numeral 3, establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. O sea, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. En el presente caso, aquellos vigilantes que están haciendo esa clase de citaciones están contrariando lo que expresamente está estableciendo la norma antes indicada. Si usted, por ejemplo, va en su carro particular y lleva a 2 personas más de lo que le permite su matrícula, no aplica, no puede ser sancionado porque en la ley no está tipificada la sanción para los vehículos particulares. Ahora, avanzando un poco, vamos a ver lo que establece el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 391, refiriéndonos a las contravenciones de tránsito de sexta clase. Dice: será sancionado
con multa equivalente al 10% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 3 puntos de su licencia de conducir. ¿Quiénes? Veamos el numeral 3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte rápido. En plena oposición, contradiciendo al Código Orgánico Integral Penal, formando antinomía jurídica, el muy ilustre Consejo Municipal de Guayaquil expide la tercera reforma a la ordenanza reformatoria y codificación de la ordenanza que crea y reglamenta el sistema integrado de transporte masivo urbano de la ciudad de Guayaquil. En el artículo 5 dice: el conductor que en general que ingresare, invadiere o obstaculizare el carril exclusivo del sistema de metrovía será sancionado con multa equivalente a un salario básico unificado del trabajador en general y en caso de reincidencia será de 2 salarios básicos unificados. Al respecto, refiriéndonos a la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, en el numeral 5, dice que en caso de conflicto entre 2 leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se le aplicará en el sentido la más favorable a la persona infractora. Si hablamos de la supremacía, en la Constitución de la República, el artículo 425, en el orden jerárquico de la aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos y los reglamentos. Ahí vienen las ordenanzas. En caso de conflicto entre normas de distintas jerarquías, la Corte Constitucional, las juezas y los jueces, autoridades administrativas y servidores y servidoras públicas lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La norma jerárquica superior en el presente caso, señores oyentes, es el Código Orgánico Integral Penal, y los competentes para resolver las contravenciones de tránsito solo son los jueces de contravenciones, como lo determina el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 644. Actualmente, contrariando todo lo establecido en la Constitución de la República, como lo he demostrado en este momento, se ha creado una ordenanza municipal donde usted, por algún momento dado, usted invada ese carril exclusivo, usted va a ser sancionado con 2 remuneraciones básicas que contraría lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, que solamente dice el 10% de una remuneración básica. Ley expresa, determinada en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, se crea otra ley paralela de menos jerarquía, como una ordenanza municipal, y donde lo más grave de todo esto, violentando expresa norma constitucional que acabé de leer, se crea una solución de conflicto en la agencia de tránsito municipal para ellos sancionar, porque a usted no le van a garantizar ninguna favorabilidad, como lo establece la ley, en cobrarle la multa establecida en el Código Orgánico Integral Penal, en el supuesto que se lo sancione, que debe ser sancionado con lo que establece el Código. No, ellos le cobran 2 remuneraciones básicas de 2 remuneraciones básicas del trabajador en general, que no es lo que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Insisto, señores oyentes, la norma jerárquica superior en el presente caso es el COIT, y los competentes, los únicos competentes para resolver las contravenciones de tránsito son los jueces, no los mismos señores de ATM. Ahora, refiriéndonos al artículo 391, en una contravención de tránsito de 6ª clase, dice la norma:
será sancionado con multa equivalente al 10% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir. En el numeral 5 dice, el conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la ley y los reglamentos de tránsito, o que sin derecho estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Nuevamente, señores oyentes, en el presente caso, esta norma establecida en este artículo 391, contravención de sexta clase establecida en el Código Orgánico Integral Penal, se opone con una ley antinomia jurídica establecida por el muy ilustre Consejo Municipal de Guayaquil, donde ellos piden una ley contraria, basada en los mismos elementos, y ellos al crear esta norma en el artículo 5, inciso segundo, dicen de igual forma, quien ocupare con su vehículo los sitios de parqueo exclusivo, público o privado para personas con discapacidad física motriz será sancionado con una multa equivalente a un salario básico del trabajador unificado. ¿Cuánto es la sanción que establece el Código Orgánico Integral Penal para esta misma multa? Para esta misma infracción, 10% de un salario básico del trabajador en general. Es decir, se van contra el bolsillo de los señores, los señores conductores, que por algún motivo, alguna emergencia, se logren estacionarse en un sitio destinado para mujeres embarazadas, como dice la ley, o discapacidad. A ellos se les va a sancionar con una... Esto está completamente contradictorio, contradiciendo toda norma expresa que ya la mencioné antes en la Constitución de la República. Esta ordenanza no solo contradice el Código Orgánico Integral Penal, sino que se discrimina a las otras personas de atención prioritaria que establece el artículo 35 de la Constitución de la República, como es la mujer embarazada, por estar entre el grupo de los vulnerables, al no mencionarla en el artículo 5 de la ordenanza municipal para regular el tránsito. Y está claro, señores, acabo de leer la ordenanza municipal, ellos solamente mencionan a las personas con discapacidad física motriz. En ningún momento mencionan a las mujeres embarazadas que están dentro del grupo prioritario, dentro del grupo de atención prioritaria, como lo establece la Constitución de la República. Es decir, hacen una ley que discrimina a las personas. Avanzando un poquito, en el artículo 11 de la Constitución de la República, numeral 9, nos establece la Constitución de la República que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Es pedir una ordenanza municipal que se opone a una norma expresa jerárquicamente superior para cobrar una multa de tránsito exagerada, es irrespetar los derechos garantizados en la Constitución de la República. La gran pregunta es, ¿para qué sirven las leyes? ¿Será para que haya un orden en nuestra sociedad? ¿Será para cumplirlas? ¿Será para que la gente pague por sus actos? No. Las leyes sirven para que haya justicia, para salvaguardar los derechos humanos. ¿Para qué queremos leyes y reglas si no disponemos de la valentía para llevarlas a la práctica? Cada uno de nosotros tenemos la obligación de actuar cuando se presencie alguna injusticia. No nos podemos quedar callados. Cuando no defendemos nuestros derechos, perdemos nuestra dignidad y la dignidad no se negocia. Muchas gracias, señores oyentes. Hasta la próxima.